Ejercicios estadística. Bueno, primero antes de resolver cualquier ejercicio vamos a ver cuáles son las fórmulas que vamos a estar utilizando para datos agrupados. Existe la media, que se expresa así. Ahorita vamos a ver qué significa cada letrita dentro de las fórmulas. El cálculo de cuartiles está aquí. La mediana, que es el cuartil 2. La moda es el dato que más se repite o el dato con mayor frecuencia relativa. Para datos agrupados con frecuencias relativas iguales habrá más de una moda. Esa es una nota. Desviación estándar se calcula así. Y bueno, de todas de estas ecuaciones y más que vamos a utilizar, n va a ser el número de datos, la frecuencia es la frecuencia del dato i, fi, a veces va a estar representada con f o fi, k es el número de clases, LRI el número de real inferior o frontera inferior, LRS es el límite real superior, frontera superior, límite inferior, límite superior, frecuencia acumulada, frecuencia relativa de 0 a 1 o de 0 a 100%, como sea que lo quieran manejar. Las frecuencias relativas siempre son de 0 a 1 o de 0 a 100%. Vamos con el ejercicio 1. Dice, se sabe que el muestreo es necesario en estadística mencionar 4 ventajas de este. Y bueno, aquí las hemos anotado. 1. Se reduce el número de elementos a analizar. Esto es principalmente útil si la cantidad de datos es muy grande o infinita. 2. Existe un menor coste de recursos económicos si no se puede hacer una revisión tan exhaustiva. 3. Cuando existe alguna imposibilidad física, como por ejemplo si queremos saber la vida útil de un foco, bastará con realizar la prueba solo a algunos elementos, ya que esto no se puede realizar con todos los focos producidos. Y 4. Una muestra representa la población de la que se extrae, y esto permite un alto grado de precisión debido a un área de operaciones limitada. ¿Ok? Bueno, sí. 2. Pregunta 2. Origina los procedimientos siguientes muestras aleatorias. Explicar por qué sí o por qué no. Entonces, vamos. Dice, para elegir una muestra aleatoria de atletas universitarios se escoge a cada segunda persona que sale del gimnasio por la puerta de enfrente. Entonces, dice no. La respuesta es no. No hay una selección al azar de los elementos de la población porque se está estableciendo solo tomar a cada segunda persona. Además, no se puede tener una certeza de que esa persona que sale o la segunda sea un atleta universitario, entonces no se está tomando al azar eso. Regresamos, dice, para escoger una muestra aleatoria de personas que tienen teléfono, se toma en cuenta a todas las personas de una página elegida al azar del directorio telefónico. Pues sí, en este ejemplo está estratificando a las personas que tienen teléfono y se encuentran en un directorio telefónico. Y la tercera, para obtener una muestra aleatoria de tamaño 5 de un grupo de 25 estudiantes, ¿no? O sea, un quinto, se escribe cada nombre en una tira de papel. Se colocan las tiras en una bolsa y se mezclan, o sea, se revuelven, escogiendo una tira cada vez sin reemplazo. Sin reemplazo quiere decir que cada que sacan una, entonces sacan un nombre, pero ese nombre lo vuelven, ya no lo, ¿cómo se llama? Ya no lo reemplazan, porque si no se estaría sacando nombres repetidos cada vez que saques uno, hasta obtener 5 nombres, obviamente diferentes. Entonces la pregunta es, ¿esto es un procedimiento de muestra aleatoria? Bueno, sí, porque la población de interés tiene la misma oportunidad de ser seleccionada para la muestra. O sea, hace que tienen una distribución de probabilidad uniforme cada que se quiere escoger uno nuevo. ¿Correcto? Vamos a resolver el ejercicio 3. El ejercicio 3, bueno, aquí está. Completar la siguiente tabla de frecuencias de las alturas en centímetros de 1000 estudiantes. Ahí ya nos estaban dando que eran 1000 estudiantes. Dibujar el histograma de frecuencias.
Bueno, entonces un dato era que son 1000 datos, ¿no? Ese es un dato muy importante, pero si no, también se puede deducir. Todos los datos que están marcados con rosa son los datos que ya nos dieron. Y los que están en blanco son los que debemos de rellenar. Entonces, vamos a explicar cómo se fue rellenando. La frecuencia acumulada viene dada a partir de la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa se da a partir de la frecuencia. La frecuencia es cuántas veces se repite un dato dentro de una clase. Por ejemplo, aquí tenemos 14 clases. Cada clase tiene un límite inferior y un límite superior. Y también va a tener calculado unas fronteras. La frontera es el número del límite inferior menos 0.5 y el límite superior va a ser la frontera va a ser el límite superior más 0.5. Entonces así se saca. Bueno, ya dada esa explicación, después vamos a dar la explicación de las marcas de clase, pero bueno, primero se tiene que rellenar lo de la parte derecha y luego lo de la parte izquierda. Como ya sabemos que son 1000 datos, entonces aquí va un 1000. Y aquí 1 entre 1000 da 0.001. Entonces así se va sacando. Luego, como este es igual, entonces aquí va un 1. Otra cosa importante es que se supone que en las acumulaciones se van sumando todas las frecuencias relativas. Es decir, que aquí 1 va a ser igual a la suma de todo esto. 0.999 va a ser la suma de esto. 0.998 va a ser la suma de todo esto. ¿Ok? Entonces, es cómo vamos acumulando consecutivamente cuando vamos avanzando de clase en clase. Bueno, entonces, por ende aquí tiene que siempre acabar en un 1. Por eso aquí va un 1. Ahora, si aquí dicen que 1, si yo le quito 0.001, aquí tendría que ser 0.999. De 0.001 le quito otra vez a 0.999, me tiene que dar 0.998. Y bueno, ya que sabemos eso y sabemos el número de datos, muy fácil. De la frecuencia, vamos a calcular la frecuencia relativa. 4 entre 1000, pues 0.004. Y llevamos 4 a frecuencia acumulada. Y la frecuencia acumulada relativa será la misma que la frecuencia relativa. ¿Por qué? Pues porque no hemos acumulado más que un solo renglón. Luego, ¿por qué aquí va un 8? Bueno, primero que nada nos habían dado un 26 y un 38. El 26 más el 4 dan 30. 30. Pues se supone que si sumáramos estos 3 me debería dar 38 según lo que nos dan de dato. Entonces, si estos dos se conocen que es 26 más 4, 30 para 38, aquí falta un 8. 8 entre 1000, 0.008. Y obviamente, 0.004 más 0.008 me da 0.012, que es la suma de estas dos. Vamos acumulando. Esta es la suma de estas, me da este. La suma de estos tres me debe de dar este. Por eso es que la suma, bueno, también otra manera de calcularlo es que 38 entre 1000 me dé esto, 0.038, ¿no? Entonces hay dos maneras de sacar la frecuencia acumulada relativa. De la frecuencia relativa, sumándola, o dividiendo la frecuencia acumulada entre el número de datos, en este caso 1000, ¿sale? Entonces por eso vas a ver que estos números, esta columna y esta columna se parecen demasiado, nada más que está recorrido el punto hacia la izquierda 3 lugares, ¿no? Así de fácil. Entonces, bueno, así se calcula
los números faltantes. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, si yo sumara todos estos que llevo, más y este no lo sé, el 304 no lo sé, pero yo sé que después hay 630, pues hago 630 menos 146, bueno, menos la suma de todo esto, que es lo mismo que 630 menos 326, me da 304. Y así obtuve ese 304. Luego, si aquí yo sé que es 0.125, pues esto es lo mismo que multiplicarlo para poder sacar el 125, pues nada más, como ya sé el número de datos, lo multiplico el punto 125 por 1000 y me da 125, que es la frecuencia de esa clase. Ahora, para sacar el 755, pues sumo todos estos. Ya me da 755. Para sacar la frecuencia acumulada relativa, divido el 755 entre 1000. Ya está. Y bueno, si aquí yo tengo el punto 88, para obtener la frecuencia acumulada lo multiplico por 1000. Aquí está. Entonces la frecuencia acumulada llegó hasta 880, hasta este punto. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, yo sé que después va a ser 972. Eso es otro dato. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, aquí bueno, aquí este sería 125 entre 1000, pues sería punto 125. Si yo sumo hasta aquí todos estos datos, más 125 me va a dar 880, y eso entre 1000 va a ser punto 88, que es el dato que me estaban dando. Y así sucesivamente se va rellenando los datos. Entonces nada más es ir viendo qué dato me dan y cómo puedo obtenerlo, sabiendo las relaciones entre cada variable: frecuencia relativa, frecuencia acumulada y frecuencia acumulada relativa. Entonces ahora, ¿cómo sacar el límite inferior, el límite superior y las fronteras? Eso ahorita lo vamos a ver más adelante. Bien, ¿cómo sacamos el límite? Bueno, aquí esto debería de ser rosa, estos dos, porque son datos conocidos. Vamos a copiarle el formato y vamos a ponerlos aquí así, porque son datos conocidos. Como sabemos, el límite inferior y el límite superior están separados por dos unidades. 155 para 157 son 2. Por lo tanto, el que sigue tiene que permanecer la misma amplitud de 2. Entonces, 157 más 1, 158 más 2, 160 más 1, 161 más 2, 163. Y así sucesivamente hasta llegar a 196. ¿Correcto? Ahora, para sacar las fronteras, le restamos al límite inferior a todo, 0.5, y te da esto. Y para sacar el límite superior, le sumas 0.5 y te da esto. Para sacar las marcas de clase o el representante de la clase, que también es llamado como XY, se suma este más este, o este más este, lo mismo, y se divide entre 2. O sea, 155 más 157 entre 2 me da 156. Por ejemplo, 179 más 181 entre 2, 180. ¿Correcto? Y entonces, por ende, ya podemos rellenar, ya hemos rellenado toda la tabla. ¿Correcto?
El ejercicio 4 dice que, dado los siguientes datos, el tiempo de funcionamiento en días hasta que se presenta la primera falla de n igual a 88 radiotransmisores receptores son los siguientes. Está esta tabla, que son bueno, es una tabla de 8 por 11. Y luego hay dos preguntas: utilizar el rango para aproximar la desviación estándar, y inciso B, obtener la distribución de frecuencias con 15 clases de longitud 50 y comenzando por 0.5. Eso es demasiado sencillo. Vamos a hacer, aquí tenemos ya la tabla. Primero aquí están los datos. Contamos cuántas veces se repite cada número, pero además los tenemos que organizar de menor a mayor. Entonces aquí ya están organizados de menor a mayor en este Excel. Y además están contados cuántas veces se repite el 8 una vez, el 16 4 veces, el 32 2 veces, el 40 4 veces, el 56 3 veces, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que se saca la frecuencia de cada valor, cuántas veces se repitió. Luego se proponen las 15 clases. Para proponer las 15 clases tenemos que saber por qué número empezamos, que es el 0.5. Y cuánto va a ser el ancho de la clase o del intervalo, va a ser 50. Entonces empezamos con 0.5 más 50 va a ser 50.5. Entonces ahí está el límite inferior y el límite superior. Límite inferior más 0.5 más 1, o sea, va a ser el límite inferior va a ser el mismo que el límite superior anterior más 1. Luego le sumamos 50. Y ahí está. Luego al que sigue va a ser más 1 y le sumamos 50 más 1 y 50 más 1 y 50 más 1 y 50. Y así sucesivamente. 356.5 más 1, 357.5 más 50, 407.5. Y así se obtienen todos los datos de estas dos columnas. Ahora vamos a sacar el límite inferior real y el límite superior real, que también son llamados frontera inferior y frontera superior. Entonces para eso le vamos a restar 0.5 para sacar el límite inferior real, le restamos 0.5 al límite inferior. Y para sacar el límite superior real, le sumamos 0.5 al límite superior. Y obtenemos estas dos columnas. Caso de ejemplo, 0.5 más menos 0.5, 0. 50.5 más 0.5, pues 51. Y así se saca esta, ¿no? Luego, los representantes de clase muy sencillamente se van a sacar como la suma de estos dos y divididos entre 2. Aquí vemos que hasta allá hay una fórmula. Es la suma de estos dos entre 2 y me da el valor de 25.5, y así para todos. Luego la frecuencia, como ya habíamos hecho, contar cuántas veces se va a caber. Aquí bien importante, ¿cuántos números hay entre el 0.5 y el 50.5? Si se fijan, entre el 0 y el 50.5 están estos. Pero como tienen estas frecuencias, pues sumamos las frecuencias. La suma de estas frecuencias va a ser cuántos números había entre 0.5 y 50.5. Eso es igual a 11. Luego lo mismo se saca para la segunda clase, para la tercera clase, para la cuarta, para la quinceava. Por ejemplo, aquí dice que hay 0. En esta clase, ¿cuántas veces se repitió un número entre el 663 y el 713? A ver, entre el 663 y el 713. Hay en el 716, pero no en este rango. Por eso es que este es 0. Bueno, después se va a dividir la frecuencia de cada clase entre el número de datos, que es 88, que era la tabla de 11 por 8, 88 datos. Entonces cada número se divide entre 88, como aquí se ve la fórmula. K2 entre 88. La frecuencia entre el número de datos, así se saca la frecuencia relativa. Luego la frecuencia acumulada, pues es simplemente ir sumando. Por ejemplo, 11
Pues ahorita llevamos 11. 11 más 16, 27. 11 más 16 más 11, 38. 11 más 16 más 11 más 12, 50. Más 10, 60. Más 7, 67. Así hasta que llegamos a 88. Siempre la frecuencia acumulada te tiene que dar al último igual al número de datos que existen. Luego la frecuencia relativa acumulada es muy sencilla. Tenemos que ir acumulando igual que hace rato con la frecuencia acumulada, pero vamos a estar acumulando ahora esto, la relativa. Ajá, entonces punto 13, pues punto 13. Punto 13 más punto 18, punto 31. Punto 13 más punto 18 más punto 13, punto 43. Y así vamos sumando. Tal que 1 es la suma de todos estos. Siempre tiene que acabar en 1 la frecuencia relativa acumulada. Luego sabemos que el número más chiquito de todos los datos es el mínimo es el 8 y el máximo es el 716. Su rango es 708 y los datos es 88. Bueno, eso es lo que tenemos que saber para poder contestar lo que sigue. Aquí ya habíamos dicho cuál es el límite mínimo, el límite máximo, el rango es la resta aquí está, sería el límite, aquí más bien es el límite máximo en menos el límite mínimo. Ahí está, ese es igual a 716 menos 8 igual a 708, calculamos un aproximado. La desviación estándar se calcula como el rango entre 4 aproximadamente, y eso da 177. El símbolo de aproximación se utiliza aquí en lugar del signo de igual, puesto que dicha fórmula permite solo una idea preliminar del valor de sigma o de la desviación estándar. Cabe aclarar que esta fórmula no es siempre válida para todos los casos, porque depende de cómo se comportan los datos, pero en este caso, como piden aproximado, bueno, siempre va a ser el rango sobre 4. Y eso sería todo para el ejercicio 4. Vamos a resolver el ejercicio número 5. El índice de claridad, dice, se determinó en los cielos de una ciudad de Morelos para cada uno de los 365 días de un año en particular, obteniéndose los siguientes datos. Y nos dan la clase, límite inferior, límite superior de esas clases y la frecuencia para cada clase, y nos preguntan estos 3 incisos. Entonces, para eso, bueno, aquí están los datos de los límites superior, límite inferior y límite superior. Ya aquí los pasamos a esta tablita. Las frecuencias y cómo calculamos la frecuencia acumulada. Pues sabemos que si sumamos todas las frecuencias tenemos 365 datos, y la frecuencia pues vamos acumulada pues es 8, llevamos 8, 8 más 14, 22, 14 más 28, 50, 74 es la suma de 24 más 50, 103 es la suma de 39 más 74, y así obtenemos hasta llegar a 365, que debe de dar el número de datos, que aquí está. Luego la frecuencia relativa, calculamos la frecuencia entre 365 y la multiplicamos por 100 y ahí está. A fin de cuentas, todo esto se hace lo mismo dividiendo la frecuencia entre 360 y te da este valor. Luego, la frecuencia acumulada es lo mismo. Para la primera clase pues es la misma. Para la segunda es la suma de las 2 primeras. Para la tercera es la suma de las 3 primeras. Para la cuarta la suma de las 4 primeras, y así sucesivamente. Entonces siempre debe de dar 100% la frecuencia relativa acumulada. O 1 en el caso de que esté de 0 a 1 es su rango. Bueno, dice, ya sacamos lo que pedía en el inciso A, que es la tabla de frecuencias y frecuencias acumuladas y relativas. Y luego, bueno, la pregunta es, si los días nublados son aquellos para los que el índice de claridad es menor a 0.35, ¿qué porcentaje de días es nublado? Entonces, la clave de aquí es menor que 0.35, ¿no? Entonces nos vamos al Excel y vemos
menor que 0.35 en este cuadro de datos, en este primer cuadro de datos, este valor menor que 0.34 nos observamos la frecuencia acumulada porque nos preguntan el porcentaje hasta de datos que son menor a 0.30 y tantos. No podemos poner este porque ya se habría pasado. Tiene que ser menor, entonces es estos datos. ¿Y cuál es la frecuencia acumulada hasta ese número hasta ese bloque de datos? 6%. Bueno, aquí le habíamos puesto ya la respuesta, 6%. Y luego, ¿cuáles son los mayores? ¿Cuál es el porcentaje de datos que tienen un índice de claridad? Dice mayores a .65. Entonces vemos los mayores a .65 y vemos que mayores a .65 nada más está este. Ajá. Es solamente el 3% aproximadamente. Y bueno, y sacamos el histograma, se saca de la frecuencia relativa y aquí está. El máximo es según esto 29, que es este de aquí. ¿Sale? Bueno, vamos a calcular, a resolver el ejercicio número 6. Dice, en la tabla se muestra la distribución de frecuencias y de las medidas de resistencia a la fractura en megapascales para barras de cerámica quemadas en un horno. Dice aquí de Evaluating Internal Kiln Performance Amid Ceramic Sock Bull August de 1997. Dice, nos dan la clase, obviamente aquí en la tablita nos está dando aquí, límite inferior, límite superior y la frecuencia de dichas clases. Inciso A, trazar el histograma y comentar las propiedades medidas más interesantes. B, qué proporción de observaciones de las observaciones son cuando menos 85 y menores que 95. Aproximadamente qué proporción de las mediciones fueron menores que 90. Entonces aquí ya lo tenemos plasmado en una tabla. De la tablita, bueno, copiamos los límites inferiores y superiores. 81, 83, 83, 85, 85, 87, hasta 97, 99, tal como está en la tabla. Y también están las frecuencias asociadas a dichas clases. Luego sacamos la frecuencia relativa, que como sabemos el número de datos es igual a la suma de las frecuencias, 169. Esa frecuencia se divide entre 169 y obtenemos la frecuencia relativa. Luego lo mismo para la acumulada, sería la misma, así sacamos todas, ¿no? La frecuencia acumulada, otra vez repito, es, por ejemplo, la 2 es la suma de las primeras 2, esta tercera es la suma de las primeras 3, y así sucesivamente hasta que estas todas sumadas debe dar 1. Luego lo podemos sacar en porcentaje, nada más multiplicamos el mismo valor por 100, 1 por 100, 100. Bueno, preguntas. Pues, ¿qué es lo más importante de estos datos que puedo yo mencionar? Una es que, como vemos, ahí en este 90 morado, aquí nos hace referencia a que los esfuerzos entre 81 y 90, entre 89 y 91 fueron los más frecuentes primero, ¿no? Porque tienen 43 veces que se repitió que las barras sufrieron esos esfuerzos. ¿Ok? Y luego, ¿cómo sacamos el representante de dicha clase? Pues es 89 más 91 sobre 2, que es el representante de clase, y eso nos daría 90. Entonces 90 megapascales. Eso fue el más frecuente de todos. Inciso B, dice, mayor a 85 equivale a por lo menos 85. Por lo menos, ¿sale? Entonces, por lo menos estamos hablando de mayor a 85. Entonces, comprendiendo a 85 en adelante son todos los datos que están después del 85 y tomando en cuenta el 85
Entonces, si sumamos, hacemos la suma, aquí lo vemos, suma es 0.9230. Ese porcentaje de frecuencias relativas nos da la frecuencia para los cuales los datos o los esfuerzos fueron por lo menos 85 megapascales. Luego, ¿qué proporción de mediciones fueron menor a 90? Entonces aquí lo vemos. Lo vamos a ver en la frecuencia acumulada porque menor quiere decir que todos los que son hasta 90 y menores, ¿no? Entonces los podemos ir acumulando todos estos. Sería toda esta suma, que es lo mismo que esta. Punto 9053, que es esto. Y bueno, aquí está su histograma. El valor de la quinta clase, que es este, ¿no? Aquí lo podemos sacar así, 1, 2, 3, 4, y bueno, lo que hacemos pues es agarrar estos numeritos y los recorremos, y bueno, en la quinta clase, aquí, vemos que hay un pico, y que representa el 25%, bueno, con respecto a los 169 datos, ¿no? Y eso sería la resolución del ejercicio número 6. En una conferencia sobre mecánica de suelos, el conferencista compara la resistencia de un suelo antes y después de ser estabilizado con cierto producto químico. Se expone la siguiente gráfica para ilustrar el efecto del aditivo. Vemos el lado izquierdo sin aditivo y con aditivo. Dice, explicar en sus propias palabras sobre la forma en la que están distribuidos los resultados de los dos experimentos, hacer comparaciones sobre las diferencias que se observen en algunos indicadores de tendencia central y dispersión, obtener los estimadores de manera aproximada a partir de la gráfica, indicar qué tipo de asimetría observa en ambos experimentos. Bueno, entonces vamos a la del ejercicio 7. Y bueno, aquí ya hemos anotado los datos de las resistencias. Si nos fijamos en las gráficas, va de 0 a, bueno, aquí aproximadamente de 0.7 a 2 para sin, ¿no? Entonces por eso aquí empecé a graficar de 0.7 a 2. Pero de 0.7, aquí como está graficado, aquí en este valorcito, a 2, pues bueno, hay un cambio desde el 1.5 al 2. Entonces, del 1.5 al 2 vamos a ver una recta que está más acostada, y del 1.5 al 0.7 una recta que está mucho más vertical. Entonces, ¿cómo le hago? Pues simplemente ocupo la fórmula de la línea recta. Como veo que las gráficas son líneas rectas, pues ocupo toda la ecuación de la línea recta, de la ecuación punto punto, para hacer una especie de interpolación de los datos, ¿no? Pongo el inicial, que es este de aquí, pongo el final para el primer tramito, y luego este va a volverse el inicial y este el final del segundo tramo de ese comportamiento. Entonces, la primera respuesta, que qué es lo que yo diría, es que en el comportamiento sin, cuando va de 0.7 a 1.5, en resistencia, pues tiene un comportamiento creciente, ¿no? de tasa o razón de cambio creciente, y después de 1.5 la razón de cambio o la velocidad de cambio se decrementa en mayor medida. Eso se puede ver o decir de la gráfica. Y además que su comportamiento obviamente es lineal. Bueno, ¿cómo saqué para el otro? Pues muy parecido. Vamos a
a explicar bien cómo se sacaron estos datos, este dato por ejemplo, ¿no? Que son los con los que grafiqué. Entonces, si vemos de punto 7 a 1.5, aproximadamente de aquí a acá, tengo aquí una función. Ya habíamos dicho que ocupando la ecuación punto punto de la recta, definida por dos puntos, sé que el punto inicial es punto 7,0 y el punto final es 1.5,9. Sustituyo el punto 1, que sería x1, y1, y el punto 2, x2, y2, y en esta ecuación, y es aquí lo que puse, y luego esta ecuación que hago la arrastro hasta 1.5, ¿sale? Ya me quedó, bueno, la arrastro y todos quedan así, ¿no? Lo único que va variando si nos fijamos es si nos fijamos aquí arriba, por ejemplo, nada más va cambiando el x, ¿no? Por ejemplo, aquí va cambiando B8, B9, B10, B11, B12, que son la columna del eje X. Y ahí está. Entonces ahí estarían los datos para este primer tramo de 0.7 a 1.5. Bueno, para el siguiente pues ocupo otro punto inicial que sería, este sería el punto inicial 1.5 como punto 9 y el punto final o x2, y2 2,1. X2, y igual a 1. Y son los puntos a partir del 1.5 hasta el 2. Y este es el X y este es el Y. ¿Cómo se grafican eso? Bueno, con una función llamada scatter. ¿Sale? Puedo sacarlo como a mí me guste. Pero bueno. Ok. Entonces, eso hice. Para sacar los de Y, perdón, los de con, ahora con el aditivo, hago lo mismo. Si me fijo, los valores empiezan en 1 y acaban en 2 para un primer comportamiento de aditivo. Y luego hay otro comportamiento con una razón de cambio, una tasa de cambio mucho más acelerada o más grande, de 2 a 2.5. Entonces, bueno, así defino otra vez usando la ecuación dos puntos, o punto. Lo verde, digamos, es la primera parte y lo morado es la parte que se empieza a incrementar su velocidad con aditivo. Entonces las respuestas dice, si se promedian los valores sin, o sea, sin aditivo, y se ubica dicho promedio en los datos de resistencia, voy a tomar estos datos de sin, y su promedio es 0.63, que está cubierto por este rojo, 0.67. Veo qué resistencia le corresponde y es 1.3. Bueno, no, sí, qué resistencia le corresponde y es 1.3. Luego, o por ende, la resistencia va a ser 1.3. ¿Ok? Y bueno, déjame ver si hay algo más que se tenga que... bueno, aquí dice, indicar qué tipo de asimetría se ve en los experimentos. Y aquí, bueno, aquí ya vimos que da 1.3, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de asimetría? La asimetría es muy fácil de verla. Cuando los datos están organizados hacia la izquierda son asimetría negativa y cuando están acomodados hacia la derecha son se llaman que tienen una asimetría positiva. Entonces, ambos datos son asimétricos, pero unos son negativos y estos son positivos. Eso sería la respuesta del ejercicio 7.